Muy bien, ya terminamos con el video, compañeros. ¿Cómo les fue? Bien, licenciado. Muy bien, entonces ahora necesito de su atención porque dentro del video estaban mencionando cuál era el contenido de las tablas, ¿verdad? Entonces es muy importante hacer la separación de lo que vamos a ver el día de hoy en relación a esas tablas, porque de esto depende que usted utilice correctamente las divisiones del derecho. Si se dieron cuenta, nos mencionan que las tablas tenían como por objeto desarrollar diferentes tipos de derecho. ¿Alguien se recuerda qué tipo de derecho nos mencionan ahí en el video? Por ejemplo, mencionaba que la tabla 1, 2 y 3 estaban Derecho dedicadas procesal privado. a derecho procesal privado, ¿verdad? No sé si ya les explicaron las divisiones del derecho. ¿Todavía no? Bueno, en el derecho existen dos divisiones, únicamente dos divisiones. Para que ustedes vayan comprendiendo lo que el video nos estaba dando a conocer, es que en el derecho existen dos divisiones, ¿sí? La primera división, y esto es mejor si se lo memorizan, porque esto depende muchas cosas desde el día de hoy en adelante, ustedes van a aprender a hacer la división correcta del derecho, ¿verdad? Vamos a tener por un lado el derecho privado y por el otro vamos a tener el derecho público, ¿sí? ¿Cómo podemos identificar uno del otro? El derecho privado es aquel derecho que se da entre particular a particular, ¿verdad? De persona común a persona común. Entre particulares. Y el derecho público es Estado, persona o Estado particular, ¿verdad? Entonces acá en el video nos están indicando distintos tipos de derecho. Por ejemplo, mencionan el derecho procesal privado. ¿En dónde situamos al derecho procesal privado? Solo tenemos dos divisiones, derecho privado y derecho público. Pero acá nos están dando derecho procesal privado. ¿En dónde lo colocamos? En derecho privado, En el derecho privado, ¿verdad? Porque incluso ya en el nombre nos están dando el chivo, ¿verdad? Derecho procesal privado, entonces pertenece al derecho privado. En la tabla 4 y 5 indica derecho de familia y sucesiones. Lo de sucesiones pasa a ser derecho civil, ¿verdad? Entonces, el derecho de familia, ¿en dónde lo colocamos? en el privado también, Lick. ¿Alguien piensa diferente? En el público, digo yo, licenciado. Ok. Para que lo vayamos asimilando. Cuando
alguien se casa, a toda Guatemala le interesa que se haya casado esa persona con la otra persona. No, No. Licenciado. No nos interesa, ¿verdad? O cuando alguien se divorcia, usted tiene que saber, o todos los guatemaltecos tenemos que saber que fulanito y fulanita se divorciaron. ¿A quiénes les interesa? Solo a las personas que están contrayendo matrimonio. Solo a ellos, ¿verdad? Ujú. A nadie más le va a interesar, a menos que usted sea el ex o no sé, ¿verdad? Pero tal vez en ese caso, si usted va a tener interés, ay, ojalá que se divorcie, ¿verdad? Porque así ya puedo yo iniciar una relación con esta persona. Pero mientras tanto, no pasa nada. Pero en el derecho público, por ejemplo, si alguien mata a una persona, ¿le interesa a usted o no le interesa? no. ¿Por qué no? Tal Y- vez sí para ver qué resolución dan, no sé. Pero si nosotros Sí, vivimos en una sociedad y si se cometen delitos en nuestra sociedad, no puede quedarse uno indiferente, porque el delito se comete en contra de la sociedad. ¿Por qué? Porque en derecho público y más que todo en derecho penal, ¿sabe usted que la sentencia, cuando los jueces dictan sentencia, dictan la sentencia en el nombre del pueblo de Guatemala? Eso significa que a todos nos interesa en el derecho penal, por eso es público, por eso el derecho público es porque todos en nuestra sociedad nos interesa, ¿verdad? En el derecho privado solo a los particulares, solo a dos personas o a un grupito de personas, a los interesados nada más, ¿verdad? Licenciado, Ujú. perdone, entonces el Código Civil es para el derecho privado y el Código Penal es para el derecho público, así es. Efectivamente, así es. Acertada su análisis, así es. Entonces, el derecho de familia, compañeros, ¿en dónde lo vamos a colocar? El derecho privado. Privado. En el derecho privado, ¿verdad? Entonces acá, el derecho privado, colocamos también derecho de familia, ¿verdad? Usted mencionó el código penal, civil, ¿verdad? El Código Civil y el Código Penal. Ok, entonces su conclusión es que el código civil pertenece a qué tipo de derecho? Al derecho privado. Al derecho privado. Muy bien, entonces tenemos derecho civil, también es de derecho privado. En el derecho civil, más adelante, usted va a tener hasta 4 clases de derecho civil. Derecho civil 1, derecho civil 2, derecho civil 3, derecho civil 4. Y dentro del derecho civil y dentro de los diferentes tipos de derecho, usted va a empezar a ver la persona, el matrimonio, los bienes, la propiedad, la sucesión, ¿verdad? Entonces la sucesión es parte del derecho civil, ¿sí? Entonces no vamos, incluso el derecho de familia también es parte del derecho civil, pero Licenciado, perdone, otra duda. O sea que todo lo que se refiere a contratos y todo eso es derecho privado. Todos los documentos. Bueno, no todos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los contratos, las actas. dependiendo. Dependiendo porque, por ejemplo, si el Estado contrata los servicios de una empresa, es un contrato, ¿verdad? Porque el Estado también tiene el derecho de contratar, ¿sí? ¿Qué tipo de derecho estamos hablando ahí? Derecho público. Ujú, pero hay un nombre. Hay un nombre específico para ese tipo de derecho. Mercantil.
No. Es mercantil, pero cuando el Estado realiza ese tipo de contratos es Contrataciones del Estado, ¿no? contrataciones del Estado, pero dentro del derecho empieza con A. El administrativo. Perfecto, administrativo, ¿verdad? Entonces, para poder colocar ejemplos en el derecho público, vamos a tener como por ejemplo el que mencionó Xiomara, derecho penal. Ahorita les acabamos de dar otro que es el derecho administrativo, siempre que se usen fondos del Estado, ¿verdad? Derecho laboral, ¿dónde lo dejamos? Ah, no, tal vez privado, licenciado. Porque Privado sí es de una empresa privada, pienso yo, pero si estamos trabajando en el Estado, ha de ser, no sé, ya me confundí. ¿dónde situamos el derecho laboral o el derecho de trabajo? Público, licenciado. Digo que es derecho público, Mm, ¿Será que cumple con... porque sí, si alguna empresa no trata bien al trabajador, entonces, y ahí me imagino yo que ya empieza lo legal. ¿qué pensamos el resto? ¿Es público o privado? ¿O lo dejamos de tarea? Yo pienso que tal vez es público, Lick. Ujú. Opino que derecho público, licenciado. No sé si se vale buscar en Google, pero busqué. Público, dice usted. Licenciado, Ajá. yo pensé bien en el derecho privado. Normalmente se maneja que es derecho privado. En Guatemala es más de derecho privado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente el trabajador, cuando trabaja en una empresa de carácter privado, que es lo más común en Guatemala, realmente no afecta intereses del Estado, sino que más o menos va a afectar los intereses de la empresa. Por ejemplo, yo tengo una empresa, yo creo una empresa y empiezo a contratar gente, mi personal, pero yo empiezo a no pagarles. Entonces, a quien le va a afectar al momento de que el trabajador llegue a iniciar un proceso en contra del patrono es a la empresa. ¿Por qué? Porque la sentencia de los tribunales de trabajo van a obligar a la empresa a pagarle al trabajador. Pero mi empresa no, si no es, por ejemplo, si no es un contrato del Estado, obviamente los fondos con los que yo voy a pagar al trabajador son fondos míos, ¿verdad? De mi empresa. Entonces es privado, no interviene el Estado. Ahora, cuando el Estado es el que contrata al trabajador, entonces ahí sí podríamos citar que es mixto, ¿verdad? Tendría esa característica de ser mixto. Muy bien. Veamos si nos falta algún otro acá en esta actividad. Ya citamos derecho penal y veamos acá. Derecho de familia, obviamente lo tenemos en privado. Ah, habíamos hablado de mercantil. ¿Dónde situamos derecho mercantil? En el derecho privado, licenciado. En el derecho privado. Así es. Ahora necesito algunos ejemplos de derecho público para ir llenando también nuestra columna de derecho
Público. Pensemos en derecho ambiental. ¿Es privado o público? Es público porque nos pertenece a todos el ambiente. Ujú. Porque si hay una sequía, no solamente yo voy a ser afectado, sino que va a ser afectada mi vecindario, mi comunidad, mi departamento, mi país en general, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de derecho ambiental, es efectivamente derecho público. Pensemos en derechos humanos. ¿Dónde lo colocamos? ¿Derecho privado o derecho público? Derecho público, licenciado. Ay, no, ya no voy a hablar porque yo hablo mucho. En el derecho público, licenciado. Ujú, derecho público. ¿Por qué? Porque también nos compete a todos, ¿verdad? Solo por el hecho de ser humanos tenemos el derecho de tener acceso a todos los derechos humanos. ¿Cuáles son esos derechos humanos? Dependiendo del tipo de generación, ¿verdad? Está el derecho a la vida, la seguridad y un montón más, ¿verdad? Licenciado, disculpe, ¿y el derecho electoral? ¿En dónde va? ¿Es derecho privado o derecho público? ¿Cuál cree usted que sería la división correcta? Público. Ujú, público. Vamos a colocar acá derecho electoral y el de los impuestos, derecho fiscal o derecho tributario, ¿dónde lo colocamos? Derecho público. Derecho público también. ¿Por qué? Porque todos como al momento de cumplir los 18 años, así como tenemos derechos, vamos a tener obligaciones. Y esas son obligaciones tributarias de que usted debe de pagar sus impuestos. Entonces, es algo que es público. Todos los guatemaltecos al momento de cumplir de 18 años, todos tenemos que cumplir con ese deber y con esa obligación, ¿verdad? Entonces, derecho tributario lo colocamos acá. Derecho notarial. Licenciado, Ujú. del derecho internacional o algo así, de extranjero o algo así. No le logré escuchar, disculpe. Internacionales, ¿verdad? Ajá, El derecho internacional también existe, ¿verdad? así es. El derecho internacional también existe. ¿Y dónde lo colocamos? Puede ser tal vez público. Bueno, acá para que no se pelee el derecho internacional, tenemos derecho internacional privado y también tenemos derecho internacional público. También voy a colocar acá, cuando hablamos del derecho internacional público, también tenemos el derecho humanitario en el público. Y tenemos bastantes, ¿verdad? Entonces, esta sería pues solamente un ejemplo. Es importante que usted si gusta, memorizárselo, porque de punto de partida, esta tablita usted la va a seguir utilizando para el resto de su carrera, ¿verdad? Hay muchos que se confunden y empiezan a mezclar derecho privado con derecho público y hacen un revoltijo ahí, ¿verdad? Entonces, qué mejor que usted aprenda esta base, ¿verdad? Entonces, ¿cómo clasificarlo? Derecho privado es aquel derecho que se da entre particulares, ¿verdad? Entre una y dos personas. El derecho público es aquella relación del Estado con el particular, ¿sí? Entonces tenemos derecho privado, un listadito de cuáles son esos derechos que van a aplicar al derecho privado y de la misma manera del derecho público tenemos un listado de todos esos derechos que usted en su carrera va a ver, ¿verdad? Entonces, solo para que tengamos claro ahí y no perdernos con el tema de la división del derecho.
Muy bien, entonces vamos a continuar, compañeros, con nuestro avance de comprobación de lectura. Estábamos en la página 14. Permítanme acá. Vimos ya también ese videíto que les compartí, ese lo vamos a dejar ahí para que usted lo pueda consultar. Y página 15. Muy bien. En la página número 14, antes de continuar a la 15, no sé si hay alguna palabra que les haya llamado la atención que necesitemos nosotros incluir en nuestro glosario. Creo que no hay ninguna palabra, ¿verdad? Sí, pasemos a la 15. En la página 15 vamos a encontrar praetor. Vamos a incluir praetor en nuestro vocabulario, por favor. Esa sería la primera. Disculpe, licenciado, ¿cuál fue la palabra? Praetor. Ahorita se las coloco en el chat. No le agregamos Maximus, licenciado. No, solamente esa palabra, praetor. Y luego también tenemos ahí una expresión de probatio ad populum, pero ya no las están indicando acá en español, ¿verdad? Que es la traducción, apelación ante el pueblo, probatio ad populum. Entonces, populum es pueblo, ¿verdad? Populum es pueblo, probatio, apelación, ad ante. Si se dan cuenta, en la página 15 también nos están hablando de las centurias. ¿Qué son las centurias? ¿Cómo dijo el licenciado? Disculpe. Centurias. Grupos de militares, licenciado. Muy bien. Sí, tiene que ver con la milicia, ¿verdad? Ya estaban formando ellos un ejército prácticamente, ¿verdad? Y las centurias, como dice el libro, son unidades militares. La tradición latina, basándose en Tito Livio y Dionisio de Halicarnaso, informan de la existencia de un total de 193 centurias que comprenden categorías de centurias de caballerías, infanterías y de soldados auxiliares. A su vez, la infantería se encontraba dividida en centurias de primera, segunda y tercera clase. Cada una de estas últimas estaban subdivididas en centurias de luniores, 17 a 45 años, y de señores, 46 a 60 años. Podríamos decir entonces que estaban los juniors y los seniors, ¿verdad? Los que eran sin experiencia y los que ya eran o que tenían experiencia. Aquí los
clasificaban con edades de 17 a 45 años y señores que eran 46 a 60 años. Licenciado, disculpe, tengo una duda. ¿Esas centurias no eran un grupo de 100 personas? Si gustan, podemos incluir esa en nuestro vocabulario, centurias. Me imagino que sí, porque si recordamos en el tema de tiempo, 100 años, ¿cuál es el nombre para los 100 años? Centenario. Centenario. Ujú. Entonces tenemos, No sé. recordemos que nuestro idioma español está basado en el latín. Entonces, tienen mucha relación con el significado del latín, ¿verdad? Entonces, incluyamos centuria en nuestro vocabulario, por favor. Justamente como lo dice Claudia, aquí dice, en la antigua Roma una centuria era una unidad de organización militar y política. Originalmente, en el contexto militar, la centuria era unidad de aproximadamente 100 hombres, aunque con el tiempo su tamaño real pudo variar. Las centurias eran la base de la estructura de las legiones romanas, que eran las principales fuerzas militares de Roma. Entonces, solo para entrar un poquito en más detalles, sí, efectivamente, centuria nos da la idea, ¿verdad?, de una cantidad de 100, ¿verdad? Entonces, también con el tema de factor tiempo, también tenemos una palabra que se relaciona con esta cantidad. Entonces, prácticamente sí, tomando en cuenta también, como mencionaba, que nuestro idioma español nace prácticamente de latín. Entonces, necesitaríamos ir directamente al latín para ver si nos podría dar mayor detalles sobre si se relaciona con alguna otra palabra en español. Muy bien. Entonces tenemos centuria, la segunda palabra. En la página 16 vamos a encontrar también exercitu centuriatus. Y otra vez esta palabra que proviene de centuria, centuriatus. Exercitu centuriatus. Comitia nos están dando ahí básicamente la definición, que es una comitia, ¿verdad? Dice que una reunión militar del pueblo en armas hasta llegar a constituir la gran asamblea política romana denominada comitia. Comitia es la gran asamblea política romana. Esa sería la comitia. Entonces la definición ya la tenemos ahí. En la página 16, centuriata o comicios centuriados. La comiata centuriata fueron convocados para la declaración de guerra y la campaña militar. Con posterioridad asumirían competencias electorales y jurisdiccionales al representar la reunión de todo el pueblo en armas. En dichos comitia participaban todos los ciudadanos mediante el ejercicio del derecho de voto. Página 17, el Senado o Senatum. De esta ya hablamos en la primera lista de palabras, ¿verdad? Que el Senato en Guatemala equivale al
Al Congreso, licenciado. Congreso. Al Congreso de la República, así es. ¿Y por cuántos senadores estaba conformado el Senado en la antigua Roma? ¿Sí? Como que les gusta mucho el número 100, ¿verdad? Esa cifra les gusta mucho. Ya la hemos visto en dos situaciones. Una en las centurias, que eran hombres que conformaban una unidad militar, ¿verdad? La centuria. Y ahora lo estamos viendo también en el Senado, que estaba integrado o formado por 100 senadores. Es decir, como 100 diputados, ¿verdad? Pero en ese entonces son senadores. Eso ya lo habíamos hablado un poquito. Habría que profundizar un poquito más sobre los detalles que tenemos en la tablita o en este esquema, ¿verdad? Aquí nos están dando, yo apenas si logro leer. Nos están dando que tenemos cónsules, censores, questores, y no logro leer la otra palabrita. Líderes civiles y militares. Luego tenemos magistrados. Estos son órganos políticos. Órgano asesor con independencia política tenemos el Senado. Por clases sociales tenemos centuriados. Luego tenemos rústicas, urbanas, que son por tribus, y tenemos comicios. Y tenemos entonces órganos políticos, distintas clases. Los más importantes son magistrados, el Senado y los comicios. Se redactó la Lex 12 Tablorum. Lex 12 Tablorum, lo que vimos en el video, ¿verdad? Lex, que es ley, el número romanos tenemos 12, ¿verdad? ¿Verdad? Y tablorum son las tablas. Entonces es las 12 tablas que vimos en ese video. De eso está hablando esa pequeña pestaña ahí. Luego tenemos también que nace como rebelión de los plebeyos frente a los patricios. ¿Qué nace como rebelión de los plebeyos frente a los patricios? La República. ¿En qué se basó la República? Se basó en el equilibrio de poderes y es propicio para el desarrollo político de los plebeyos. Muy bien explicado ese su esquema ahí. Veamos en la página 17. A partir de la Lex Ovinia. Eso también me lo investigan, esa es una ley, ¿verdad? Lex equivale a ley. Ley Ovinia. Lex Ovinia. A partir de la Lex Ovinia, plebiscito anterior al año 312 a.C., fue atribuida a los censores la competencia para la selección de senadores, tanto patricios como plebeyos. Con posterioridad, la elección de los senadores se verificó con los que hubiesen desempeñado con anterioridad una alta magistratura, estableciéndose una graduación dentro de los senadores. El Senado se reunía en un lugar cerrado y consagrado, normalmente en la Curia Hostilia. Ese es un lugar. Era presidido y convocado generalmente por un magistrado con ius agendi cum patribus, o derecho de actuar con los padres. Curia Hostilia, yo lo buscaría solamente para ver cómo era el lugar, a ver si hay alguna referencia del lugar, por curiosidad nada más, ¿verdad? Vamos a ver en Google ahorita si hay alguna imagen. Curia Hostilia. Era como un lugar bien bonito donde se reunían. Esto es lo que encontré yo, como una tipo iglesia, no sé. Sí.
como una iglesia, algo así. Esa es la curia hostilia, ¿verdad? Entonces podría yo decir que esa curia hostilia, si es el lugar donde se reunían los senadores, prácticamente era como el Congreso, ¿verdad? Era el Senado, ¿sí? Esa expresión jus agendi cum patribus lo tenemos ahí ya en español, que es el derecho de actuar con los padres. Creo que se nos va a cortar la sesión, compañeros, entonces volvámonos a conectar para continuar y terminamos. ¿Sí?